¿Qué tal? Buenas las tengan y mejor las pasen. Caliche Caroma, Artista peripatético contemporáneo. esto es Cultos y Muchos, versión. Pues no es remasterizada. Ahora sí, vamos a ver. Hace unos días acabó una serie de acontecimientos interesantes en las artes o arte contemporáneo en México, que fue una edición de las ferias del arte que se llevó a cabo hace unas semanas. Tiene que ver mucho con esta cuestión de cómo el arte actual o el contenido de estas ferias se va posicionando en un mercado pues posiblemente principiante, inexistente, vertiente a otro tipo de prestaciones económicas o no. Pero bueno, los antecedentes de estas ferias pues inician hace más de 50 años con Kassel Documenta en Alemania, Suiza. En los 80s, 90s aquí en México empiezan un poco a generar como cierto ruido después del boom de las galerías. Estamos hablando de el Salón de la Plástica, Galerías Arbil, todas estas que patrocinaron a los grandes artistas mexicanos, que era Tamayo, Toledo, Felgueres y toda esa generación. Empieza un poco a abrirse nuevas formas de adquisición o de venta o de cómo presentar las nuevas generaciones de artistas a un mercado, ¿no? O a un público en general. A finales de los 80s, principios de los 90 se van confabulando por ahí algunas actividades, sobre todo en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y ya cuando empieza obviamente esta cuestión del Tratado de Libre Comercio, pues también México le hace un guiño a un mercado del arte o una feria del arte, donde el arte contemporáneo va a llevar sus primeras intervenciones en un mercado global, ¿no? Entonces, hace 24 años, se llamaba antes FEMACO, pero ahora se llama Sonamaco, porque ahí tuvieron como un pleito de identidad, de dueños entre los principales Organizadores. organizadores. Y bueno, se queda ya Sonamaco, que es una de las más importantes en México. También hay que ser muy puntuales, ¿no? O sea, las ferias de arte, las más importantes son Ciudad de México. Desde hace algunos años ya Guadalajara está intentando, una semana antes de cuando se realizan en la Ciudad de México, ellos hacen su Semana del Arte. Entonces, aunque en Guadalajara no es como la renta de un espacio, como sí lo hacen en la Ciudad de México, que es el centro de un banco, o bodegas o algunos otros edificios abandonados, y generan un espacio para que ahí se vuelque las actividades de las propias de la feria. En Guadalajara no, en Guadalajara con los espacios independientes, espacios institucionales, galerías, incluso hasta en la calle, los museos públicos, Varias sedes. varias sedes, güey, empiezan a hacer como este tipo de actividades, pues muy próximas a lo que pudiera ser una feria, de arte, ¿no? Entonces, bueno, en México las más importantes es Sonamaco, es Material, es una nueva que se llama Bada, que esa incluso viene patrocinada un poco, un mucho con el grupo Salinas Pliego, y la última es Salón Acme, ¿no? ¿En qué consisten? Pues bueno, en general, toda su objetivo es pues vender, generar coleccionismo, abrirle las puertas, entre comillas, a los artistas pues emergentes con trayectoria, pero sí hay particularidades en cada una de ellas, ¿no? O sea, Zona Maco es, digamos que es la más grande, pero también una muy contradictoria. Me acuerdo mucho de un video que cuando estábamos un poco saliendo de la escuela de la generación de Bellas Artes de la licenciatura, Avelina Lesper entrevista a una chava que presenta unas obras, Las cubetas. las famosísimas cubetas de agua, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, o sea, desde ahí empieza esta onda rara de Sonamaco, ¿no? De que de repente... Que es el arte contemporáneo, efectivamente, ¿no? Y además, ¿quién lo ¿quién mueve? cura? ¿Quién cura, no? Entonces, bueno, Sonamaco, digamos que es el boom así de, guau, hay galerías, empiezan a recibir galerías o galeristas de otras partes del mundo, de Los Ángeles, de Alemania, de Suiza, bueno, se abre, es como la
la más importante a nivel internacional, ¿no? Y luego las otras tienen que ver más con una cuestión más nacional, con selección de artistas jóvenes, un poco irreverentes, un poco con un lenguaje, entre comillas, también fresco o inmediato, que se están empezando a dar a conocer, ¿no? Y Bada lo que tiene es algo muy interesante porque ella es un trato directo artista comprador. O sea, no hay intermediarios, marchantes, no hay marchantes. En Zona Maco y en las otras sí hay un intermediario, o sea, hay coyotes, como se le llame, pero sí hay gente que vive falsificadores. Sí. Hay gente que vive de esa nebulosa que hay en estas ferias de arte de en medio. Bada no, pero también un dato, yo, con otro artista de aquí y yo participamos, mandamos nuestro catálogo, lo que te piden, tu portafolio y esto, nos aceptaron en Bada, pero de repente, pues el precio era 40,000 pesos, 50,000 pesos, un espacio de 2 metros por 1, 2 metros por 2, te daban 2 lamparitas, 10 ganchitos, 2 mamparas alrededor, y entonces por estar 3 días, pues te cobraban 40, 50,000 pesos, ¿no? Obviamente, nosotros que íbamos del interior, pues tenías que pagar, aparte de eso, pues todo el traslado de la piel, o sea, entonces ya, pues imagínense, se incrementaba, ¿no? Ahora bien, Bada va dirigido a nuevos coleccionistas, entonces quiere decir que la gente y los precios que se van a manejar, pues deben de ser un poco, pues no bajos, pero sí pensando en que se lleven las obras, ¿no? Y bueno, en las otras ferias o en Maco no tiene nada que ver, ¿no? Llegamos a encontrarnos obras de 25,000, 30,000 dólares, 40,000 dólares. Y el espacio me imagino que también es más caro estar en Zona Maco, o incluso también de muchas influencias, y ahora sí que relaciones y sí, que tú seas alguien que te reconozca a gente, o que haya un especial interés porque tú te presentes ahí, ¿no? Que fíjate, es muy interesante eso que dices, güey, porque en Zona Maco ahí entras casi por recomendación o porque tienes la suficiente solvencia económica de pagar un buen espacio de, no sé, 200, 300 mil baros, perro, ¿no? Que no tienes 40,000 pesos para rentar un 40,000, que no tiene ni porque 20,000. Ese es otro tema, ¿no? Pero hay que ver, o sea, si tú inviertes en este otro festival, ¿cómo se llama? El de que mandaron ustedes, Bada. Bada. Si tú lo pagas, pero llevas obra y logras recuperar, claro, cuánto tienes que vender tu obra, ¿no? Pero si lograras, digamos, es tan exitoso ese mercado, esa feria, o no sé cómo le llaman, ese encuentro. El caso de Maco sí se entiende como la semana del arte, y lo que, digamos, no sé si los snob o lo más contemporáneo o lo que más se ve. Tiene muchas condiciones de lo que está ahí, ¿no? Porque sí. Incluso, güey, no solo es eso, sino que ahora ya es un esnobismo muy marcado en Zona Maco que en las otras ferias, porque tú ves videos, empiezas a ver cosas chuscas que suceden ahí. Oye, ¿qué te pareció la obra? ¿Qué obra? Yo vine a ver los outfits de cómo se visten las chavas o los chavos. Claro. Yo vine a relacionarme porque aquí me voy a dar unos tragos y luego me voy a apuntes para la banda que nos está siguiendo y que luego le gusta, a ver si podemos conectar también. Vean creo que estuvo en Zona Maco, Proyecto Escolar, Marconcepto y todo lo que están haciendo estos chavos, bien interesante, que tiene un video sobre Zona Maco. Y bueno, hay mucha gente que ha hecho videos sobre Zona Maco que terminan siendo muy chistosos, pero también a la vez, pues se preocupa uno, porque creo que eso pasa en todos, ¿no? En todos los ámbitos de las artes. El esnobismo, gente que es ajena al arte y que está ahí nada más para llamar la atención, porque tiene dinero, porque además, al final, ese es el sueño de muchos artistas de ese tipo, ¿no? Que un rico excéntrico les compre su pedazo de caca o su plátano pegado en la pared, ¿no? O un tlacoyo envuelto. En este caso te venden un certificado, se venden un certificado, ¿no? Fíjate que esa es una parte que más adelante vamos a hablar de eso, porque justo vamos a hablar del mercado del arte. Claro. A lo mejor tiene un cierto sesgo, sí tienen que ver, pero se manejan de maneras misteriosas y distintas, ¿no? Porque en una feria te puedes encontrar
pues no sé, a un rico excéntrico, a un hijo de un virrey, no sé, y de repente... Y a un indigente lo confunde. Gente que lo confunde como... No, digo, Sí, podría pasa. pensarse el caso cuando de repente el maestro Toledo pasaba por ahí. Claro. Y cuántas veces en propia Oaxaca, pues, cerca de sus museos, lo decían así como, oiga, hágase para allá, ¿qué está haciendo aquí? Porque pues, soy Toledo, no, sí, bueno. el Toledo se parecía, en paz descanse Toledo, también, ¿no? Al Tamacún de Sigua, por cierto. Entonces, pues es que ese es el rollo, ¿no? Entonces, en esos espacios, pues puede pasar cuanta cosa de repente suceda ahí, que a lo mejor no tiene nada que ver con el arte o con estas cuestiones justo de saber seleccionar cierto tipo de trabajos, de artistas, de obra y ponerla, ¿no? También cuántas veces vamos a estas ferias y de repente, incluso, bueno, a mí me ha tocado que entras y de repente ves un stand que hay cosas raras como una cáscara de plátano, latas tiradas, entonces ya no sabe. Hubo un chisme, ¿no? Que una vez también se iba acercando a Belinda Lesper y se quebró una obra que tenía un cristal y una lata de un refresco. Entonces como que de repente es así como de, bueno, ¿lo toco o no lo toco? O el meme, ¿no? Clásico que está el extinguidor y están ahí viendo el extinguidor y la manguera ahí de los bomberos y se quedan así como, oh, qué interesante. La cubeta de intendencia. Así que la dejan en un stand. Sí, exacto. Entonces, bueno, yo creo que las ferias tienen ciertas cuestiones interesantes en un mercado que ya se hizo global. Se maneja todavía, yo creo que un 60%, 70% muy local, muy centralizado. O sea, siguen siendo justo Ciudad eso de México. Pensando, ¿y en Michoacán qué? No, bueno. En Michoacán tenemos el mercado de artesanía, el mercado de ramos de Uruapan. no, con mucho respeto, pero sí, ahí está el arte de que eso sería, porque es de corte internacional también. Sí, claro, ¿no? El mercado que dices tú el Domingo de Ramos, ¿no? O el Domingo de Ramos, o aquí la que hicieron hace unos días en el Palacio Clavijero, ¿no? El bazar es que justo estaba lleno de... No, bueno, justo eso te iba a comentar, o sea, por ejemplo, yo trato de investigar un poco y hace en la versión pasada o antepasada del premio Efraín Vargas, que es de pintura y grabado, de repente se inventan una idea que dicen, no, ahora la obra va a estar en una plataforma, se llama Vitrina del Arte. Es un bodrio la página, o sea, es un bodrio de verdad. Esto de la SECUM. De la SECUM, de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Saludos a la SECUM. De repente, un precio, sin técnica, sin datos, unas fotos mal tomadas, o sea... el sello de la SECUM. Sí, o sea, dices tú, ¿en serio? O sea, ¿es en serio? ¿Es en serio, te metes a otra página de sus museos o de los museos y entonces el único que tiene es el jesuita, que tiene unas carpetas que hicieron de grabados que también de muy mala calidad, muy baja, muy baja, muy malas, pues, ¿no? Y nada más son eso lo que venden. Entonces de repente dices, bueno, hace años se intentó cuando estaba Lázaro Cárdenas Batel de gobernador y se rescató el clavijero. Justo acaba de ser aniversario de clavijero el 8 o el 15, no, el 8 de este mes, o en estos días acaba de pasar que lo inauguraron pues hace años en el periodo de Cárdenas Batel de gobernador. Saludos, Cárdenas Batel. Y Javier Marín Saludos, Javier Marín. Lo inauguró también. No, fue una exposición de Javier Marín, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy? A que en ese entonces querían hacer una galería dentro del clavijero donde la obra iba a estar expuesta, se iba a estar moviendo constantemente, se iba a llamar Gama, Galería de Arte Michoacano. Nunca ha pasado. Hace 2 días hicieron un bazar que la verdad da pena, o sea, no por los artistas, al contrario, triste por los artistas. O sea, es que no entienden lo que es un bazar, a lo que es una feria de arte o a lo que es ofrecer obras la artísticas. Difusión, pues, aunque fuera entonces, es triste en general, pero ya... Regresando ya para terminar este tema, regresando a esto, sigue centralizada estas cuestiones económicas y de poder, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Algo se dejó ver en Mérida, alguna otra cosa por ahí en algún otro estado, pero de ahí en fuera, no. Dejamos el tema abierto porque quieran opinar, decir, en los comentarios recomiendan ir a Zona Maco los que ya fueron, ¿no? ¿Qué otras ferias, semanas del arte conocen? ¿Cuáles son importantes? ¿Cuáles nos faltaron? Díganos, somos cultos y mochos. Caliche Caroma. Artista peripatético contemporáneo. Pedro Lemebel, este autor... lo vamos a traer, vamos a tratarlo, no es que se me haya ocurrido así, ¿no? Vamos
porque me gusta mucho sus libros, sino porque el 23 de enero se cumplió un aniversario más de su muerte, que ocurrió el 23 de enero de 2015, o sea, ya pasaron 11 años desde que murió Pedro Lemebel. Chileno, nacido en Chile, escritor, performancero, gay, comunista, un personaje en todos los sentidos, personaje de su propia obra, porque además solo tiene una novela y lo demás es crónica, en donde mezcla sus, que es lo de hoy, mezcla su biografía, sus datos personales, con un poco, digamos, de fantasía, si quieres, poesía, con los acontecimientos políticos sociales de su país. Chile, como muchos saben, y como en varios países de América, ya lo dijo Bad Bunny, ya lo dijeron los Tigres del Norte, América somos todos. Muchos países de América han tenido dictaduras, tiranos, como el caso más reciente, Estados Unidos con Donald Trump. Bueno, en Chile estuvo Pinochet y todavía quedó mucha gente por ahí después de, bueno, durante Pinochet, pero aún, incluso ahorita está la derecha por tomar el poder, sino es que ya en estos días lo tomaban. Y bueno, Pedro Lemebel se enfrenta en los 70s, 80s con esta dictadura, con un grupo de resistencia artística. Empieza con una cosa que se llama las yeguas del apocalipsis, diría Carlos Monsiváis, y que lo traigo a colación no gratuitamente, pero ya le diré por qué. Pero las yeguas del apocalipsis con Francisco Casas hacen el performance. Son, aquí yo lo voy a comparar, a lo mejor se va a sacar mucha gente de onda, con los infrarrealistas. Pero también con los estridentistas más atrás, o sea, que llegaban y rompían eventos, eso llegaban. O sea, Por cierto, un paréntesis de mis amigas perras de museo, aquí hay un referente, y también el grupo Asco, el de aquí, porque hay un grupo Asco a nivel nacional, pero... y hay mucho asco a nivel internacional. Pero las perras de museo, entre otras, pero Damayanti y Andrea. Andrea y Damayanti, las perras de museo, y también está Araceli, Ara, iban a los museos a hacer intervención y un poco también a interrumpir, ¿no? Sí, la solemnidad. Sí, bueno, esto hacían las yeguas del apocalipsis Francisco Casas y Pedro Lemebel, pero Pedro Lemebel no estudió arte. Pedro Lemebel es maestro, salido de una normal, digamos allá, lo que es aquí una normal allá sería, ¿no? Él se dedica, recién salido dados en 2 colegios, 2 liceos, les llaman allá, en 1983, y el primer año que empiezan esos 2 colegios, de los 2 lo corren por gay. Entonces, pues ya no regresa nunca más pues ya lo iban a correr, ¿para qué regresaba? Él empieza a escribir ya tarde, o digamos más o menos tarde, como no es un escritor prodigio así desde muy joven, ¿no? Ya le entra a la escritura tarde y lo hace de una manera muy interesante, pero lo que este grupo de 2, con Francisco Casas de la Yegua del Apocalipsis, hicieron unos performances, les digo, muy para incomodar. Otro referente por ahí que ahora últimamente está funada, creo, que me recuerda mucho a los performances que hacían las Yeguas del Apocalipsis de Mebel y Casas, es la congelada de uva aquí, que la funaron hace mucho. Cintia Bolívar, creo que se llama, ¿no? Que te aparece, por cierto, en esta revista que se llama Generación, que aquí hay 2 números, que reúne también a banda de este tipo como Pedro Lemebel, ¿no? Aquí nomás el comercial. En fin, que Pedro Lemebel entonces... Sí, en los 80s, 90s. ¿no? Pedro Lemebel pasa esta etapa y le entra a la literatura y escribe libros. Solo tiene una novela que se llama Tengo miedo torero, que después se hicieron una adaptación al cine, y todo lo demás es crónica. Se le conoce por un texto muy interesante que es un manifiesto que se llama Hablo por mi diferencia, que es pues la reivindicación de muchas cosas. Hace rato les dije que era comunista. Bueno, él, porque resiste a la dictadura, se vuelve un artista, digamos, utilizando el arte como políticamente, el arte como un arma. Resistencia, ¿no? Sí. Es otra discusión esa de si todo el arte tiene que ser comprometido políticamente, etcétera, ¿no? Pero él lo hace. Entonces trata de asociarse a grupos de corte pues, de izquierda y de izquierda comunista y lo abren. Otra vez lo corren como de ahí. Y él hace una reflexión a partir de varias crónicas sobre este asunto, pero
A propósito de que hace rato mencioné a Carlos Monsiváis, bueno, Carlos Monsiváis, si ven, Carlos Monsiváis hizo un canon, como lo dice también Juan Villoro en una conferencia, coincido con él hizo su propio canon, él hizo el estilo Carlos Monsiváis, ¿no? Pero él también al coleccionar y al antologar propone un canon estético, Sí. ¿no? Bueno, en ese sentido, Carlos Monsiváis incluye, le gusta Lemebel y lo incluye dentro de una serie de escritores que voy a mencionar a dos, Manuel Puig y Reinaldo Arenas, ¿no? Literatura homosexual disidente. Y Lemebel es esto, pero es demasiado disidente para los mismos comunistas disidentes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Primero se cambia el nombre, porque en realidad él es Pedro II Mardones Lemebel. ¿Qué hace? Recupera el apellido de su madre para reivindicar a través de su mamá a las mujeres y se nombra Pedro Lemebel. Y desde ahí hay un giro muy interesante. Una de esas anécdotas es un beso a Serrat. Cuando va en 1994 a una universidad, ya se va Serrat del auditorio ahí con los estudiantes y él llega y le da un beso. Y pues Serrat se saca súper de onda y luego va a declarar así, pues, ¿qué le pasa a este muchacho? En ese momento era un muchacho, bueno, casi muchacho, 40 años. Jovenazo. Y luego lo hace también, o antes lo hizo con Gabriel García Márquez. En fin, un tipo arrebatado. Tú escuchaste lo que te hizo radio, en Radio Tierra, una estación Radio Tierra. Radio Tierra. Sus crónicas las leyó, además leía muy bien y murió de cáncer. Fíjense que el 23 de enero que se cumplió, él nació el 21 de noviembre del 52. El 23 de enero del 2015 muere de cáncer en la garganta, o sea que los últimos 2-3 años ya no podía hablar y él que era la palabra su vida. Imagínense, tiene unas frases bien estridentes sobre esta condición de vivir de la palabra hablar porque le gustaba hablar, alzar la voz y de repente morir de cáncer en la voz. Fíjense esta frase que tiene, ¿cómo es la vida? Yo arrancando del SIDA, o sea, escapando del SIDA y me agarra el cáncer. Bueno, claro, ¿por qué del SIDA? Porque tiene también, dentro de sus crónicas, tiene este libro que se llama Loco Afán. Fíjense qué bonitos nombres tiene. También le ponía las crónicas. Títulos, sí, a las crónicas tienen unos títulos bien chidos. Loco Afán, Crónicas del Sidario. Y entonces, recuerden, él va a pasar esta época, el contexto del SIDA asociado a los homosexuales y a los males del mundo, ¿no? Y bueno, este contexto de este escritor, ¿cuáles son sus temas? ¿De qué escribe? Bueno, desde Condorito, esa revista, ese cómic chileno que llegó aquí a México y se hizo tan popular, pues sí, misógino, clasista, de todo lo peor, pero aquí parece que eso le gusta mucho, nos gusta mucho a los mexicanos. No y pues fue un triunfo el Condorito, pasando por Rafael. ¿Tú qué te pareció esta crónica de Rafael? Es que yo te decía cuando los empecé a escuchar, justo tiene esa mezcla de sus acontecimientos personales, de sus anécdotas, de una literatura un poco futurista en el sentido de va a pasar o podría pasar esto a partir de lo que yo viví, sí, pero también un sesgo que tiene que ver con acontecimientos políticos, sociales, claro, culturales. Entonces, está muy interesante porque no es solo una literatura que de repente te hace pensar, sino también reflexionas a partir de lo que está diciendo, sí, pero te puede llevar a una experiencia. Te lleva en primera persona. Te lleva en primera persona. Entonces, fíjate, hace rato mencioné a Monsiváis, ¿no? Monsiváis hace eso. Sus libros son eso. Mencioné a Reinaldo Arenas hace eso. La escritura del siglo XX y XXI, si se fijan las escritoras también ahora, este boom de grandes escritoras, Mariana Enríquez, Liliana Blum, esta chava de la Cerda que también causa tanta estridencia con la banda, todos ellos hablan desde la experiencia propia. Ellas son en muchos de sus textos sus propios personajes, ¿no? Sí, claro. O, digamos, es una literatura mezcla de autobiografía y mezcla de crítica política, crítica social, claro, o sea, de tratar de cambiar el mundo, pero haciendo literatura, ¿no? Sí, y no siendo obvios, ¿no? O sea, también eso es lo importante, que no tratan pues de ser pues pacos es arte. Sino simplemente te van marcando contextos, te van marcando anécdotas, te están poniendo su punto de vista, aunque pareciera que no, porque lo están narrando en primera persona, pero te dan un contexto en el cual están pasando o están sucediendo cosas, ¿no? Entonces, eso es interesante, claro, ¿no? Que otra de las cosas, bueno, digamos, vamos construyendo al personaje, Pedro Lemebel, ¿no?
Imagínense lo que un día lo invitan de esas grandes marchas en los 80s, 90s, en Estados Unidos, marchas gay, del orgullo gay, que el Love Parade, o no sé, tienen varios nombres, como una de estas marchas, muy importante, que no me acuerdo si es Nueva York, y él se le ocurre, estamos hablando del concepto del momento del SIDA y de todo este señalamiento a los homosexuales, y él se le ocurre llevar como si fuera un santo, Como un sagrado corazón. sí, como, ¿qué será? El aura, la aureola, más bien la aureola, pero como si fuera una virgen, como la Virgen de Guadalupe que tiene así alrededor, que son magueyes, ¿no? Pero con jeringas llenas de un líquido que pinta, como si fuera sangre. Pero además las jeringas, cuando iba marchando, le iban picando la piel y o sea, sangraba. Iba sangrando. Pues lo detuvo la policía en Estados Unidos. Hay unas fotos muy buenas, muy buenas. En otra, hace un performance con el martillo y la hoz, se lo pinta en la cara y sale desnudo. O sea, unas cosas. Sí, iconoclasta es que rompe digamos, las formas. Pues una estética tradicional, ¿no? O sea, digo, rompe pues le da un significado a partir de elementos que tienen que ver justo lo que decíamos un poco con su literatura, ¿no? Pues o sea, aquí está la imagen, las ¿no? Jeringas, Mira, a ver si la puedo. Las jeringas, pues, con el líquido y parecía una aurora de un santo, de una virgen. Son esas cosas raras. Ya verán la imagen por acá para que lo vean el video igual con más, pero la quise porque aquí estábamos, ya traemos nuestros apuntes para que no. Sí, claro, hablamos pendejadas, pero más o menos. Pero bien justificadas. Pero por apuntes. Ya ven que aunque no improvise, de todo modo uno dice mamadas. Bueno, entonces Pedro Lemebel, ¿qué pueden leer de él si les interesa? Pueden escuchar las crónicas de Radio Tierra, están en YouTube, ahí. Hay una colección y fíjense, la cortinilla de entrada es con una canción de Paquita, del barrio. Invítame a pecar, quiero pecar contigo. Y crónicas de Pedro Lemebel, así. Tal cual, una voz que tiene este cuate, le digo, murió de cáncer y una voz tan. Además, hay que ponerle subtítulos al chileno, pero es muy rico, me encanta. No, buenísimo. Entonces, yo le recomiendo mucho leer a Pedro Lemebel. Faltan muchas cosas que decir. Bueno, adicto a la marihuana mucho tiempo y al alcohol. ¿A quién no? Ahora el narco les pone fentanilo. Un complicado. Cuando murió su mamá, él se deprimió mucho. También es muy interesante la relación con su mamá, lo que escribe sobre su mamá. Y bueno, hay mucho material, hay varios documentales. En Ocro está un documental el más nuevo, una amiga de él lo graba y es tremendo. Y lo que pasa cuando le hacen un último homenaje, ya no puede, habla así, y se escapa del hospital para poder llegar al homenaje. Nadie esperaba que llegara al homenaje y llega, y al poco tiempo muere. Y pues le recomiendo leer Tengo miedo Torero, dije la novela, sí. Loco Afaña, lo que mencioné en Crónicas del Sidario, Adiós Mariquita Linda, La esquina de mi corazón, De Perlas y Cicatrices. Tiene otros libros que se han hecho, recopilaciones, textos que han aparecido inéditos. No son baratos normalmente estos libros, pero hay mucho material en YouTube. Están las entrevistas, los documentales. Fíjense que una de las cosas, y con esto termino, y coméntenos, ya leyeron a Pedro Lemebel, por ahí hay un enlace que antes ya hicimos en Artefacto un pequeño videito ahí sobre Lemebel. Pero comenten ustedes, ¿ya lo leyeron? ¿Les gusta? ¿Qué les parece? Hay mucho material, insisto. Y una de las cosas que iba a decir, que se me va el rollo, más de lo que se me va, él no leía muchos libros, ¿no? Él, como Monsiváis, mucha banda, yo creo que Monsiváis leía mucho, pero en realidad leían más la gente y la calle, las experiencias. Y él decía que el mercado, las ferias eran los museos. Era una de esas cosas, ¿no? Que le gustaba. Entonces, pues, sí, vale la pena leer a Pedro Lemebel por muchas cosas y además su literatura ya en sentido estético es maravilloso, es su forma de componer, es una crónica que te va llevando, te mece, entonces, pues no sé, ¿lo recomiendas? No, claro que sí. Y aparte yo creo que es importante que esto que comentamos no se queden con lo que nosotros comentamos o con lo que solamente nosotros decimos. Sí, a huevo nosotros decimos la verdad. No, la onda es que ustedes busquen, o si de repente también decimos sandeces como, luego a veces. Seguramente. Escriban, comenten, quien habla mucho digan, se equivoca mucho. Aporten. Pero algo bueno queda, o sea, esta onda de... yo no sé si tú ya conocías a Pedro Lemebel antes de hablar. Y creo que pasa esto que cuando uno lo encuentra por primera vez, lo escucha, lo lee,
dan ganas de que uno fuera Cerrado Gabo para que les dé un beso, Lemebel. No estoy seguro de eso, pero Lean a léanlo, léanlo. Y esta es la publicidad. Ya saben, como todo buen programa, hay que tener sponsors, patrocinadores. Y ahora tenemos unos buenísimos patrocinadores, amigos, sí, de vida y de compas, pero también en el sentido de ellos como empresarios, lo que ofrecen me parece muy interesante. Vamos primero con el Mechoacan, que tú conoces el Mechoacan. Mechoacan Tianguis, que es todo un monopolio. No es un monopolio. ¿Es una plaza comercial lo que tienes? No, no es cierto lo que tienes. No, pues, es que no es solo el restaurante. Ellos venden café, tienen su marca de ropa que es Chanda Happy. Tienen múltiples servicios, por ejemplo, en el del centro, pero también el de Ventura Puente. Van a aparecer por acá la dirección, los datos generales, el logo, bla, pero en el del centro entras es en la planta alta de la terraza. Y después de la cafetería y la ropa está un mercadito de artesanías. Sí, y ya para subir tienes que pasar por unas yacatas. Sí, pasas en las yacatas donde justamente se va a organizar la Quinchecua. Bueno, pero ese es otro tema. El Mechoacan, entonces, brinda su principal, digamos, por lo que se hizo muy famoso por su cocina, por su comida. Sí. Rica, a buen precio. A buen precio, porciones de verdad, pues para estudiantes, acá decimos para estudiantes. Pero con hambre. Recomiendo los rollitos, por ejemplo, unos rollitos vegetarianos, rollitos de pollo, rollitos de camarón, el pan plano, que es a lo que ellos le llaman la pizza. Tienen unas hamburguesas como la vietnamita, tienen gohan, tacos de Ensenada, rebozados con su camarón, salsita con habanero, en fin. Aquí aparecerán las direcciones, hay una en el centro, en la Madero, y hay otra en Ventura Puente. Ambos son buenísimos, el personal es súper buena onda y tienen eventos culturales y artísticos. Sigan sus redes sociales que también van a pasar por acá, y esos me chocan. Otro patrocinador de esos, de los baratitos, pero no por eso malo ni nada, es Escapulario. Escapulario está en Bartolomé de las Casas, casi esquina con Juan José de Lejarse, en el mero centro, también aparecerá por acá. Es un lugarcito así, es un pub mexicano de mezcal. Un pub. Miren, es un espacio que vende mezcal. Un petit, para que se escuche más mamalón. Un pedacito de cielo, un pedacito de cielo en donde van a encontrar mezcal, principalmente diferentes mezcales de calidad. Hay hasta un canábico, se lo recomiendo, es económico. Y cervezas, lo que venden ahí de comer también es muy rico. Tortas, tacos y quesadillas de cochinita pibil. Pero más de como cantina, ¿no? O sea, como es más cantina, pero sí puedes, ¿no? Comer. No, sí comer ahí, te llenas, te dan una torta de cochinita pibil con ensaladita. Qué rico. O platanitos. Ya salivó. Las quesadillas muy buenas también tienen de grillos, tienen de chochos, chapulín, de champiñón, de chicharrón. Buenísima. Y lo hacen así en una parrilla muy chiquita, pero se la rifan en el servicio. Ahí Elías, a Daniela, todo el personal del Escapulario, se lo recomendamos. Vayan. Está abierto de lunes a sábado, más o menos de 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y a veces también tienen eventos musicales. Sigan sus redes sociales, que también van a aparecer aquí. Y la última. Sí, la última publicidad, porque son 3 de las baratitas. Puede anunciarse con nosotros, por cierto. Somos como... Es para pagar las ediciones a Wendy y a Carmen, que están detrás de cámara. Salinas Pliego paga poquito para cobrar poquito. Salinas Pliego, también un saludo luego a ver si nos paga. Si nos puede patrocinar, por favor. La última publicidad es con Academia de Danza Árabe y Española, DAE. Academia de Danza Árabe y Española, también aquí aparecerá su logo, su dirección. Está aquí en el centro, prácticamente en el centro, ahí por Michelena, Corregidora. Y dense un gusto. Miren, es muy interesante porque ya tiene más de 40 años trabajando como maestra de danza Lupita Garcidueñas, la maestra fundadora y maestra y jefa. Hay varios maestros además. Y se ha preocupado siempre por tener música en vivo para sus danzas, danza árabe y española, pero también danza africana, danza de diferentes regiones, samba. Los vestuarios que hacen son buenísimos y fíjate que entran personas de todas las edades, pueden ir con la maestra Lupita. Ustedes pueden buscar en las redes sociales, van a aparecer ahí también redes de DAE y van a ver la calidad de su trabajo. Y además, véalo como terapia, porque luego necesitamos una de estas cosas, no porque uno esté en el arte va a ser artista, ¿no? Puede estar uno en el arte como una terapia ocupacional, ¿por qué no? ¿Qué tiene? Puede ser político, como hemos dicho,
pueden, el arte por el arte también, por menos estetas, ¿por qué no? Y también puede ser una terapia de ayudar a la gente a sacar algo, ¿no? Y bailar, ¿no? Si usted Además hace tiene, se ejercicio. les recomienda a los que tienen 2 pies izquierdos, ahí se los Pues enderezan. puedes hacer el baile así. Entonces, da, la Academia de Danza Árabe y Española de la maestra Lupita García Dueñas tiene un espacio para ti, mujer, hombre, de todas las edades. Por favor, ve, les van a dar, si mencionan este anuncio, les van a dar una clase gratis. Yo me comprometo a que sea así. Y si no, pues paguen, están bien baratos. Vayan. Bueno, y para conectar el tema anterior del anterior, de hace unos años, ¿de qué estamos hablando? Estábamos hablando de hace unos años. Ah, sí. No, regresando al tema de las ferias de arte, por ahí hice el comentario que tenía que ver algo con esta cuestión de coleccionismo, de marchantes, de coyotes, de galerías, de venta. Traficantes, falsificadores, certificados, mercado del arte. Es muy curioso, creo que el mercado del arte es muy complejo, pero a la vez puede llegar a ser muy hipócrita o también puede llegar a ser una simulación. ¿A qué me refiero con esto? Sí hay algunos conceptos que pueden servir para tener un referente económico. Este puede ser a partir de quién pinta la obra, de quién es el autor de la obra, qué tipo de obra es, con qué fue hecha, cuánta durabilidad puede tener, pero también tiene que ver otra cosa muy importante que es la sensibilidad, o sea, la autenticidad, la creatividad, la innovación, y todo eso en algún momento dado se cruza o se tiene que cruzar para, digamos, sacar un promedio para tasar. o tasar. Ponerle En precio. cuanto, ¿no? Yo he visto de repente los artistas jóvenes, sobre todo, no tienen, no sé si tan joven, pero no tienen ni idea, eso sí es él. No tienen ni idea luego de repente a veces les preguntan, oye, ¿qué precio tiene tu casa? 10,000. No saben cómo venderse. Ajá, exactamente, ¿no? O no saben ni siquiera tabularse. O sea, tú vas, yo hacía el ejercicio hace años porque aparte las instituciones no te enseñan, o no sé si ahora ya están aplicando programas, materias que tienen que ver con un marketing, con un mercado, sí. Con mover las piezas ya al exterior, porque muchas de las instituciones todavía tienen el rollo que estás estudiando, que te están enseñando, que te están educando, pues sí, pero eso al salir, pues te enfrentas a un mercado, quieras o no, hay un mercado, ¿no? Entonces, bueno, el rollo es que cuando uno a veces quiere poner un precio, uno no se da cuenta de su trabajo de la obra, uno tiene que empezar a tasar desde cuánto le cuestan las cosas, cómo te trasladas, cuánto tiempo inviertes, qué tipo de materiales utilizas, porque bueno, no es lo mismo invertir materiales que son exclusivos de una gama de calidad artística muy buena y otros que te los encuentras en el Audi, en el mercado, ya las obras de las cubetas, ahí andas haciendo cosas y de repente, pues bueno, no sabes tasar un valor comercial de mercado artísticamente, ¿no? O económico. Y aquí también entra mucho en juego los intermediarios, ¿no? O sea, no es lo mismo, lo platicábamos anteriormente con las ferias de arte, no es lo mismo que vayas directamente con el artista, le preguntes o quieras adquirir una pieza de él y que vayas con el que lo representa o con el amigo de él que las noches le roba su obra. O que no está vivo el artista también. O que ya se fundió. Ajá, y a veces... Eso le da mucho valor. Es una de las cosas que le daban plusvalía, le daban valor a una obra de arte. Sí, su vida misma, a mejor hasta trágico, ¿no? ¿Cuántas obras no se venden porque Picasso hizo tal cosa? Sí, claro. O porque pues chisme, Pollock, ¿no? Sí. Normalmente creo que, no todos, pero hay muchos artistas que tienen vidas muy trágicas. Basquiat, por ejemplo. Y hay otros casos donde el artista muerto produce más que cuando estaba vivo. Sí, bueno. Eso a veces se da. Arte de ultratumba, la famosa. No, bueno, sí, pero sí se da. O sea, lo sorprendente es cómo puedes mediar, cómo puedes sacar una media de un valor económico, porque eso también tiene que ver hasta en la ciudad. No es lo mismo que te vayas a la Ciudad de México y compres una pintura
a que te vayas a Chiapas y compres una pintura, a Guerrero. Ahora, O sea, pero que entonces ¿no? estos valores dices que pasan por los representantes, las galerías, los marchantes, no sé, hasta una empresa, Sí, ¿no? claro. Pero para esto ellos ponen un precio Sonamaco, porque antes se mencionaba, ¿no? Esta semana del arte, este mercado donde se va a Ajá. vender, digamos, pero si tú pones un precio y alguien lo compra, entonces ya se crea, porque yo había escuchado de que hay gente que se compra las mismas obras para generar, ¿sabes? Como darle valor a la obra. ¿Sí me explico? A veces Sí. Varios autores se han comprado sus Sus obras. piezas, sí, Ajá. claro, claro. ¿Pasa eso? Sí, Sí. bueno, pasa eso. El caso más sonado es Damian Hirst, el Eso británico. estaba O pensando. sea, que él de repente Un vende. falso documental sobre él mismo, ¿no? No, y además vende el cráneo de diamantes en más de 100 Sí. millones de dólares. Entonces, de repente dices, bueno, es absurdo, ¿no? O está la otra parte, ¿no? Del cuadro más caro que se ha vendido, los girasoles de Van Gogh, y de repente, pues el artista está bien fundido hace más de Claro. 100 años y murió en la vil En la pobreza, ¿no? cruz. Entonces, No, eso es Jesús. eso es Jesús. Pero bueno, también Sí. su manto lo estaban Se vendiendo, estaba ¿no? vendiendo en Mercado Libre. No, en cuestiones frías, pues números, ¿no? Tiene que ver una forma de encontrar cómo tasar la venta, lo comercial, dependiendo el tipo de artista, su trayectoria, los reconocimientos, el tipo de obra, la La importancia, dimensión el de la obra, contexto, el tamaño, o sea, los materiales, lo de los dijiste, ¿no? Ya. materiales, o sea, no es lo mismo un cuadro de 2x2 que un grabado de 20x20, ¿no? Sí. O que una escultura de 5x7, Que una ¿no? O sea, miniatura. Sí. todo depende de muchos factores que creo que son muy interesantes. Aquí lo único que estamos tratando de hacer es poner en la mesa Sí, que la gente cosas que piense se desmenucen. por qué vale tanto ¿Por la qué caja vale? de artista o el plátano, se vende un certificado más que la obra, por qué puede valer tanto algunos cuadros que para nosotros no son además bonitos, ¿no? En ese sentido, o ni siquiera estéticos, o que no le entran a veces una payasada, pues. O hace poco, ¿no? Cuando le comisionan a un artista, no sé de cuántos miles de euros, de repente llega el artista y les dice, no, pues aquí está, y de repente empiezan a ver, pues es que no hay nada, es que es invisible la pieza. Muy bien. O sea, A aquí está, ¿no? propósito de este tema, yo creo que, bueno, coméntenos también a propósito de Sí, este tema. En Disney ya hay una serie que se llama Bellas Malas Artes. Es española, sobre un director de una galería y justo trata todos esos temas, se la recomiendo. Y déjanos su opinión acerca de este tema. ¿Qué onda con el mercado del si arte? ¿Han ustedes han comprado arte? comprado, Ajá. si han comprado, si se les ha hecho caro, si tienen de Sí. repente alguna idea, si han ido a alguna Yo subasta, si aquí hay tengo mi cosas que... reco, miren, aquí tengo mi reco. Él dice que no es, pero es el general Lázaro Cárdenas. Y yo lo compré, digamos, 1,500 pesos y aquí está en 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y yo doy el certificado. Un tema que desde hace unos años me llamó la atención por múltiples razones. Aquí en Michoacán, el tema de los purépechas, no solo hay purépechas, en la sierra hay, en la costa sierra, hay nahuas, Otomí, ¿no? hay otomíes en algún punto, pero más agua sé que hay por el lado de Zitácuaro, esta zona. Pero bueno, en su mayoría son purépechas. Y últimamente han estado muy presentes y muy interesante de discusión, de reafirmar la cultura purépecha, nuestra cultura purépecha, porque Sí. tengo sangre purépecha, afortunadamente por mi abuela. Y una de estas cosas es la apropiación cultural, ¿no? La apropiación cultural. El tema de las estatuas, que ya hablaremos de eso, pero es del maestro Retama. Esta estatua que estaba ahora queda una parte creo nada más, en el acueducto al final o principio, depende de los vas o vienes, a la altura del Venustiano, de los constructores de la ciudad, creo que se llama, a donde tiene este personaje, además un personaje muy interesante, que ahora se me olvidó el nombre, Pero es muy importante. de la calzada Fray Antonio de San Miguel, el Fray Antonio de San Miguel, constructor también llamado constructor de la ciudad, que la dificultó. Bueno, el Consejo Superior Indígena, creo que se llama, la hicieron de todos, fueron, la tiraron, la rompieron, ¿no? Porque no a la esclavitud y eso nos hace sentir mal y bueno, es toda una discusión. Entre esas cosas, llegamos a la Fuinchecua. Miren
este folletito del 2013 de una de las quinchecuas, que uno si lo lee aquí se entera, por ejemplo, que así en cuanto tal quinchecua no se llamaba, o sea, ahorita les voy a explicar esto que es muy interesante, sino antes lo hacían en los años 80, así le llamaban fiesta michoacana. Juntaban las manifestaciones culturales y artísticas de las diferentes regiones y lo llaman 5, algunos dicen 4, otros dicen que 200. Hacían una representación como general, ¿no? O sea, Sí, de como, la hey, tú cocina, también ven. no solo la cocina, de las danzas, de la artesanía, De las historias, los sí, personajes, o sea, muchas, era... todo como una presentación, pero una presentación, como me lo dijo mi amigo, porque yo le pregunté a dos amigos purépechas, tengo varios, pero purépechas, pues, no como los que tenemos poquita sangre purépecha. A Juno Bautista, cantante, compositora, maestra de música, y a Ricardo Campos, amigo, él es arquitecto, si no recuerdo, contador arquitecto. Les pregunté qué opinan de la Quinchecua. Bueno, primero les pregunté qué significaba, ¿no? Porque no dijimos qué significa Quinchecua. No. Bueno, esto surge de esta fiesta que ahora, bueno, esta ceremonia, más que fiesta, este acontecimiento que es el juego nuevo, pero en realidad se llama Curicaweri Quinchecua, que es la celebración del fuego, ¿no? Esta palabra, Quinchecua, sí pues sí refiere a la fiesta, a la celebración, pero en realidad lo que me contaba Yunuen, que está en la relación de Michoacán, yo la he leído, pero no recuerdo esta parte, habría que ir a confrontar el dato, se refiere más bien a un estado alterado de la conciencia, fíjense qué interesante. Y que en un punto también ¿De entre, los que entre el participan sueño. o de los que la hacen? No, en el sentido de, no sé si por medio de sustancias narcóticas o no, pero sí, a lo mejor puede ser por ayuno, por ayuna. No, es que Ayuno. Sí, sí. el ayuno te pone. Y este estado que en poesía le llaman duerme vela. No sabes si estás dormido o estás despierto. Es muy interesante. Bueno, esto en un punto llegó también a hablarse de como extasiado. Y una de las cosas de las fiestas es, no necesariamente por tomar, por bebida narcótica, quiero decir, por aguas espirituosas, danzas y puede ser ayuno, días de fiesta, caminatas, como sea, el Camino de Santiago. Sí, sí, sí. Pero esta experiencia, pues, se llegó a la celebración y fiesta, pero ahora, la Quinchecua tomada por el gobierno y desde hace unos años como promoción, como a nuestra Guelaguetza michoacana, en donde se muestra no solo lo purépecha, sino la región de la Tierra Caliente, la región de la costa, se intenta pues mostrar para el mercado digamos, de la artesanía, que es el mercado del turismo, para promocionar el estado, ¿no? Entonces, bien interesante porque ¿qué fue el 23? Por aquí lo había apuntado, sí fue el 2023 con este gobernador, Alfredo Organización Ramírez Bedoya, que se registró la marca. Fíjense que la marca se llama Quinchecua, la fiesta de Michoacán. Ya está registrada, ya es una marca. Dije el gobernador, lo leí ahí varias notas oficiales, que es para proteger la fiesta, la marca. Y pues entonces, ahí yo lo pongo un poco nomás ahí, surgen muchas cosas a partir de esto. Es una apropiación cultural, lo aprueban. Esto fue con Junuen, de los que les pregunté directamente, me dijo, a mí me parece bien, si les dan un buen dinero. Hasta hace poco era Andrés Campos quien era el director artístico. Él trabajó en Escaret, haciendo un espectáculo así. Pues sí, un espectáculo, es un show, es un espectáculo. El montaje está bueno, hay muchos músicos y le parece bien. Por otro lado, Ricardo me decía que no, que le parece, fíjense lo que me hizo, es una transmutación de la cultura purépecha para consumidores criollos. Me parece muy interesante, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? La Quinchecua ya viene, va a ser de 12 al 15 de marzo. En las Yacatas, eso también ha causado mucho, pues dañan la zona, no dañan la zona, se hace ahí, modifican. La inversión, estaba viendo datos, por ejemplo, dicen que invierten 3 millones de pesos para el pago de la renta de equipo, pago de artistas, pero recuperan 25 millones, pero les pagan 3 millones. Hay una recuperación, una derrama, pero además hay venta de boletos, cuestan 1,000 pesos. El primer día, el 12, es solo para, según la gente de las mismas comunidades, y los otros está abierto al público. Dicen que son 3,000 pesos por día, 3,000 personas por día. Y son 12, 13, 14, 15. 3 por 4, 12,000 personas. Pero el año pasado registraron que fueron más o menos como 35,000 personas. O sea, sí entra más gente de la que dicen a la zona arqueológica de las Yacatas. Y además hay mucha gente que no lo aprueba, que piensa que como las culturas de Retama, del maestro Retama, de los constructores de la ciudad
de este constructor de la ciudad de Fray Antonio de San Miguel, es una apropiación cultural, está haciendo la alegoría del esclavismo. En este caso es la alegoría del indio que divierte al blanco, al mestizo. O que le sirve. O que le sirve. Está bien, está mal. Muchos amigos músicos pues, trabajan ahí, tocan, entonces les parece bien. A otros. Ahora, la última vez participaron unas amigas que son músicos de Tierra Caliente y también, pues claro, los contrataron y les parece bien, ¿no? Pero ¿ustedes qué opinan? Pero fíjate, ahorita mencionando eso, a mí se me hace interesante porque también tiene que ver con una cuestión geográfica. O sea, ¿por qué esta quinchecua la hacen en las Yacatas? O sea, que aquí en Sinsunzan están las Yacatas. Que está pegado a cerca de Pátzcuaro, cerca de Morelia. ¿Y por qué nunca la llevan adentro de Tierra Caliente? O sea, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no, si es una fiesta michoacana, se va a que haya una derrama económica? Porque creo que a otro lugar que también interesante pues, lo que es. Tienen derecho, porque al final de cuentas, pues también son michoacanos, ¿no? Yo pienso o sea, que no sé. Es como. Porque es así como. La palabra, esta palabra quinchecua, como te digo, la etimología, digamos, el origen es. Pues uno dice que es fiesta, celebración, y está. Si vas a Wikipedia, dice algo así como cercano al cielo. Entonces sacaron esa etimología. Es todo un rollo, pero. Ya en sí mismo, toda la mezcla, la apropiación, lo que intenta darles como este sentido medio purépecha, pero a la vez integrar a las otras regiones. Al final de cuentas, lo que yo creo, y comenten ahí si están de acuerdo o no, o me voy a la fregada también, es que es como, estoy un poco de acuerdo con Julen, o sea, da chamba, pues qué bueno que les den de eso a nada, qué bueno que les den un varo, que puedan presentar, que lleven turismo un poco de dinero a las comunidades. A muchos no les gustará porque luego mucho turismo pues termina destruyendo o corrompiendo las tradiciones, pero la tradición se tiene que mover no puede permanecer estática si no se muere, bla, bla, bla. Pero si es el gobierno el que lo agarra, me parece que no va a terminar en nada bueno. Ni porque no me parece que el espacio sea el correcto, no porque ya sea purista de nada, sino, no sé, o sea, no. Las yacatas son una especie, son un cementerio, pues, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay varias cosas que yo ahí que considero. Lo del dinero también es bien, me parece oscuro, es poco al final de cuentas lo que se les está pagando. Y sí está raro la mezcla, porque sí es purépecha, pero no. Al final también hay un librito por ahí de Oviedo Mota, que creo que es el primer rector de la universidad, el primero que tiene, sobre toponímicos de la Tierra Caliente de origen purépecha, ¿no? Y ahí pueden rastreando que sí hay relación, por supuesto, ¿no? Pero más allá, esto no es la preocupación. Yo creo que la preocupación es qué apropiación cultural tiene haciendo una marca de la quinchecua, el gobierno del estado, y luego un gobierno tan oscuro como este, ¿no? ¿Ustedes qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Digo, también, por ejemplo, ahí las personas que participan los artistas o los que pues podrían, o para eso es esto, ¿no? Para que se abra discusión, haya comentarios, sí, seguro comentarán. Se investigue, hagan sugerencias, porque también esa es otra, ¿no? O sea, no solo es como cuestionar, preguntar, falta de información, si hay o no hay, sino que también viertan una opinión en la cual se puedan reflejar otro tipo de cosas que a lo mejor nosotros no estamos peloteando, pero que se puede dar a partir de la interacción con ustedes, ¿no? Yo les y con eso cierro el tema y déjanos sus comentarios. Tiene unos años encargándose Roberto Monroy, ¿no? O sea, ni siquiera es la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán que se encarga, sino Secretario de Turismo. O sea, desde ahí pensemos de qué se trata la Quinchecua, por muy buenas intenciones que tenga. Yo veo que personajes como este ahí metido en la organización, pues nunca será muy claro, ¿no? En fin, ahí cerramos este tema y a ver qué pasa. Si nos desaparecen, pues bueno. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si ya vamos para allá. Bueno. Y no podían faltar las recomendaciones literarias. ¿Hay? Pues hay chorizo, bistec, rajas. Campechano. Y quesadillas con y sin queso. Yo pensé que había tlacoyos, güey. Los tlacoyos. O estas chavindecas. Chavindeca, habrá que hacer una sección de recomendación de comida también de lugares, ¿no? Ya haremos también. Pero ahora son libros. Pero fíjese, el primero de estos libros así es de Raúl Eduardo González, una edición de autor, que voy a enseñarlo para acá a la camarita. Esta edición de autor son chistes hechos en décima.
Se llama Sin aguacate, por favor, chistes en verso. En el prólogo nos dice el autor que este libro los hace de recordar aquellos chistes de la niñez, que se lo dijo un pariente, el papá, la mamá, los primos, un amigo, un maestro, y ahora hacerlos en verso, en décimas. Es un libro que nos va a hacer, a pesar de que, bueno, yo pienso, el chiste, lo cómico, el humor, tiene diferentes alcances. La risa es un juego de la inteligencia, en un momento dijo Octavio Paz. Entonces nos hace reflexionar sobre, por ejemplo, habría que cancelar ciertos chistes. Una edición de autor, Sin aguacate, por favor, chistes en verso, de Raúl Eduardo González, una bonita edición. Y vamos a otro librito, también de escritores locales. Raúl Eduardo es local, y Viva, Silvia Escalera es Locatel. No es local. Aquí está, Historias vivitas y coleando de Silvia Escalera, aquí lo voy a poner en la cámara. Fíjense que Silvia, este es su segundo libro, el primero fue un recetario, con anécdotas de una amiga de La Viva, nosotros le decimos La Viva, que también tiene contenido acá, van a aparecer por ahí un link de La Viva, de sus recomendaciones de cocina, de libros, de la jardinería, incluso para la salud de la mujer, también tiene recomendaciones. Viva ya es una experimentada mujer, pero que es guapísima, se ve súper joven, pero lo digo en el buen sentido de se la sabe. Y justo este libro y el anterior, pues, como dijimos de Pedro Lemebel, la anécdota, lo que uno ha vivido, ¿no? Historias vivitas y coleando habla de eso. En parte, pues sí, la ficción, pero la literatura en donde se mezcla con las experiencias personales, y eso hace que un texto sea verosímil, ¿no? Que sea creíble, ¿no? Y este libro, además, es como un equipo, digamos, en quien hace la portada, quien hace la edición. La portada es de su hijo Leo Flores, que es pintor. En medio del libro hay una ilustración, un cuadro donde aparece Viva, pintada por su esposo Rafa Flores. Digamos, la sinopsis, la cuarta de forros o la contraportada también, está hecha por Yuri Bautista. Y el diseño del libro, que está muy, como pueden ver, es un libro muy bonito, tanto del contenido como de la hechura. Se imprimió en los talleres Impresión Arte y estuvo al cuidado de la edición Alternativa Gráfica. Entonces, se lo recomiendo. Pueden conseguirlo aquí en La Inundación o con la autora directamente. 2 michoacanos y un internacional, por favor. Un autor muy polémico, porque eso es, nosotros nos vamos a especializar en puros autores funados, autoras y autores funados. Nosotros mismos funados. De hecho, funados y mochos. Muchos y funados. Este libro de Jerzy Kosinski, ¿por qué digo que está funado? Fíjense que lo acusaron de plagio varios escritores. A veces los que menos uno piensa, escritores muy famosos, han sido acusados de plagio. Jerzy Kosinski se suicidó. Él venía de la Europa del Este y llegó a Estados Unidos, era amigo de Donald Trump a propósito. Tiene varios libros, tengo por acá varios, pero lo hicieron a película. Chains es un tipo que trabaja en el jardín de un hombre durante toda su vida y crece, nunca sale, él se especializa, lo único que sabe hacer es el jardín, ¿no? Y en un momento su patrón se muere, le dan un cuanto varo de dinero y lo sacan a la calle porque la casa la venden. Nunca había estado, imagínate, él nunca había estado en la calle. Y entonces él habla en términos de jardinería. Bueno, pues con eso, en el mundo y por las circunstancias que se juntan, llega a ser, o casi, digamos, no os voy a spoiler, pero sí, accede a la presidencia de los Estados Unidos. Por una serie de circunstancias en este mundo tan absurdo. Kosinski se caracteriza en sus libros, otro como Citas Ciegas, como El pájaro pitado, terrible libro, sobre un niño en la guerra, se caracteriza por unas historias que son, de verdad, te golpean. Esta es muy cómica, pero también te hace ver lo absurdo de la sociedad contemporánea, ¿no? Desde el jardín, hay película también. Vean las peripecias de Chains. Y si tienen la oportunidad de leer otro libro de Jerzy Kosinski, hay documental sobre su vida, sobre su suicidio y sobre sus peligrosas amistades también que tenía. Esas son las recomendaciones literarias. Y ya. De esta ocasión. Y ya. Es más, ya, vamos. Ya cierra todo.
Que nos sigan. Bueno, las redes. ¿Cuáles redes? Ni tenemos redes. Las redes de Pascua. Perdón. Sí. Este programa, Cultos y Mochos, bueno, agradecemos la edición de nuestras amigas Carmen J. Cohen y Wendy Rufino. Una maravillosa edición, ¿cómo ves tú? Sí, esperemos, ¿no? Bueno, vamos. No están grabando. Okay. Bueno, es que esto pasa en el tiempo futuro. Estamos al revés. Estamos en la filosofía de viajar en el tiempo, como en Donnie Darko. Vean Donnie Darko. Síganos en nuestras redes sociales que aparecerán por acá. Búsquenos o véanos donde ustedes quieran, YouTube, Spotify, TikTok, en donde quieran, a la hora de la comida, Facebook, por supuesto. Véanos en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Economía o también en la Secretaría de Seguridad Pública, en el penal de Mil Cumbres y el tutelar de menores. Soy Caliche Caroma. Artista peripatético. Y emocional. Contemporáneo. Ya estás.